Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están esperando que llueva de nuevo? ¿No? ¿No quieren que llueva? Que llueve y que haga frío, ¿no? Que baje. No importa lo que, pero que baje. Gloria a Dios. Bueno, les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículo 24 y 26. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Éxodo 4, 24 al 26. Amén. 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 Dice entonces, Éxodo 4, 24 en adelante, dice: Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: A la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hasta ahí leemos. ¿Alguien entendió de qué está hablando? ¿Qué es lo que pasó ahí? Este es uno de esos textos bíblicos, de esos tramos bíblicos que uno lo lee y a la primera quizás no entendemos del todo qué es lo que está pasando. No necesariamente de qué está hablando, sino qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es una situación bastante compleja, bastante extraña y muy sacada de los pelos para nosotros que lo leemos. Inclusive, les digo, porque muchas veces nos pasa que leemos un pasaje aislado y decimos esto no tiene sentido porque lo estamos leyendo aislado, que por eso es muy importante cuando estudiamos la palabra, estudiarla con su previo y su post, ¿no? Lo que viene antes, lo que viene después de lo que estamos leyendo. El capítulo anterior, el capítulo siguiente, los versículos anteriores. En este caso, les aseguro que si leen los versículos anteriores, tampoco tiene mucho sentido lo que está pasando. Es uno de esos textos para los que para que poder entenderlo, necesitamos saber de su contexto, ¿sí? Así que vamos a ir a eso. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Les pido perdón si me ven haciendo caras raras, es que los aparatos me hicieron un agujerito de este lado del cachete y se me engancha el cachete adentro del bracket. Pero no es que me bajó la presión ni nada, estoy luchando con el metal este. Gloria a Dios. Bien, entonces, vamos a hablar un poco del contexto de este pasaje. Y ustedes estarán pensando, qué rara la prédica hoy, viene complicada, el calor le hizo mal a Noé. Puede ser, pero, pero vamos a ir al contexto del pasaje. Hay cosas importantes que precisamos saber para poder entender un poco de lo que está pasando acá. Primera cosa importante, Séfora, la esposa de Moisés, porque es de quien está hablando el pasaje, la esposa de Moisés era madianita, ¿sí? No era judía. ¿Por qué es importante esto? Porque los madianitas eran politeístas, creen en muchos dioses, ¿no? Muchos dioses, no necesariamente en uno solo, sino en muchos dioses en particular. Además de esto, tenemos que considerar que no solo la esposa de Moisés, no solo Séfora, era madianita, sino que también el suegro de Moisés, Yetro, también no solo era madianita, sino que era sacerdote de los madianitas. Y un punto no menor, importante para tener sobre este pasaje, era que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Entonces tenemos una familia que está compuesta de la siguiente manera: Moisés, judío; Séfora, madianita; un hijo, fruto de su matrimonio. Y en ese momento, quien tenía de respaldo familiar, quien seguía como la pirámide familiar, era el suegro de Moisés, también madianita, sacerdote de los madianitas, ¿no?
Ahora, si leyéramos del pasaje anterior, si vamos al capítulo anterior, nos vamos a encontrar directamente con la historia de la zarza ardiendo. O sea que nos encontramos con un Moisés judío que acaba de ser llamado por su Dios para cumplir su propósito. ¿Sí? O sea que este contexto es crucial para poder entender qué es lo que está pasando. Durante este evento, Moisés entonces recibe su llamado directamente de Dios y les voy a invitar a leer el texto anterior para que podamos ver cuál es la actitud que tiene Moisés frente a esta situación, frente a lo que está pasando. Yo sé que ustedes tienen la versión de Reina Valera, pero yo lo voy a estar leyendo en la versión, la nueva traducción viviente, por un capricho. No sé si necesariamente por un capricho, pero porque hace una referencia específica muy interesante. Hasta acá vamos a leer del capítulo 3 a partir del versículo 10, más o menos. Porque, ¿qué pasa? Del versículo 1 al versículo 10, lo que sabemos es que Moisés estaba cuidando el ganado, ¿no? Entonces él estaba cuidando cómo pastaban las vacas, las ovejas, no sé, el ganado que él tenía que cuidar. Y mientras él estaba haciendo ese trabajo, resulta que a lo lejos siente una voz que lo llama, ¿no? Entonces cuando busca esa voz, porque lo llama Moisés, Moisés, cuando busca esa voz, ve una luz brillante y esa luz se posa sobre la zarza se prende fuego y no se consume, y él entonces se acerca para ver qué es lo que pasa, y desde la zarza ve la presencia de Dios que lo está llamando, ¿no? Y ahí se da toda esa historia que ya conocemos, donde Moisés se acerca a la zarza, y estando ahí, es entonces que Jehová, Dios, le dice que se saque su calzado porque lo que está pisando es tierra santa, ¿sí? Éxodo 3. Entonces le dice ahí que se saque el calzado, que lo que está pisando es tierra santa, y ahí se da entonces la conversación donde Jehová, desde la zarza ardiendo, le dice que él es el que ha sido llamado o encomendado para liberar al pueblo. Y ahí empezamos a leer, a partir del versículo 10, ¿no? Entonces ahí, después de explicarle todo, Dios le explica todo lo que está pasando y todo lo que él quiere hacer con su pueblo, ¿no? Dios le dice, mirá, el pueblo, yo sé que el pueblo está sufriendo, yo sé que nuestras costumbres se están diluyendo, ni siquiera son costumbres, es una sana doctrina, que como el pueblo hacía tanto tiempo que estaba esclavizado y vivía en Egipto y estaba mezclado entre otras religiones y otras creencias, su doctrina, su sana doctrina, se estaba de a poco diluyendo y estaban llegando a un extremo en el que ya quedaba muy poco de ese pueblo. Entonces Jehová le dice, ahora, versículo 10, dice, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y la respuesta de Moisés, ahí en la Reina Valera, por eso les digo que quiero leerles la traducción viviente. En la Reina Valera dice, Moisés respondió, pero miren lo que dice la nueva traducción viviente. En el versículo 11 dice, pero Moisés protestó. Moisés protestó y dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Lo primero que hace Moisés, al ver de primera mano la presencia de Dios, fue protestar, ¿no? ¿Quién soy yo? Y se acuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado, haciendo referencia a que distintos personajes bíblicos habían atravesado de alguna forma u otra el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Le dijo Moisés, ¿no? ¿Qué es eso si no es el síndrome del impostor? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces Dios le contesta, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Versículo 13, miren lo que dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contesta a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esto es
un dato de color. En la traducción original, lo que le responde Jehová desde la zarza es, cuando él le dice, ¿quién les tengo que decir que me envió? Le responde Yahweh, que en realidad Yahweh es una transliteración, es lo más parecido que tenemos nosotros para pronunciar este nombre de manera correcta. Y existe esta teoría de que en realidad la forma correcta de pronunciar, digo teoría porque la forma correcta de pronunciar esto es que para decir la primera sílaba de Yahweh, uno tiene que inhalar. Y para decir las últimas dos, uno tiene que exhalar. O sea que ya sería una inhalación, ya, y we. O sea que existe esta teoría de que nombrar el nombre de Dios, yo soy, es simplemente respirar. Y cada vez que respiramos estamos nombrando el nombre de Dios. Es una teoría, todavía no lo tengo confirmado, tendríamos que estudiarlo más. Pero qué lindo sería poder decir que cada respiración, cada vez que nosotros respiramos, estamos nombrando, estamos diciendo el nombre de Dios, ¿no? Cierro paréntesis ahí con este dato de color. Entonces, Dios le contesta a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dice a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de los israelitas y dile, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Pero yo sé, y acá es donde Dios le hace como un spoiler, ¿no? Le va a contar lo que está pasando, le contó el final ya, ¿no? Le dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias, a las mujeres extranjeras, que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de su riqueza. O sea que Jehová le está demostrando a Moisés todo lo que va a hacer. Y sabemos que Dios no es hombre para mentir. O sea que Moisés ya tiene el orden completo de lo que va a pasar en la historia. Y tiene la palabra directa de Jehová, ¿no? ¿Y qué es lo que hace entonces Moisés de vuelta? Versículo 1, capítulo 4, dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Moisés protestó de nuevo, ¿no? Ahí en la Reina Valera dice, Moisés dijo nuevamente, una cosa así, ¿no? Pero Moisés protesta de vuelta. Dios le está diciendo todo lo que va a hacer con él. Y Moisés vuelve a protestar y dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tenés en la mano? Una vara de pastor, contesta Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tira al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Entonces Moisés saltó para atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dice a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, dice ahí en la Reina Valera que puso la mano en su seno, porque ellos tenían un efod, ¿no? Que era lo que usaban para protegerse, entonces puso la mano dentro de su manto.
Y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una gran enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así como dices, mete la mano de nuevo y cuando la saca estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Y aún así, Moisés, ¿qué hace? Dice, Moisés rogó al Señor. Voy a volver a la versión de Reina Valera para leer con ustedes. Dice, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¿no? Esta es la parte donde él le ruega. Una vez más, ¿no? Quejándose. Y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo de nuevo, le dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y el que hablará por ti al pueblo, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la que harás señales. Hasta ahí leemos. Acá lo que vemos es a un Moisés que está aferrado a ese síndrome del impostor, a esa noción de yo no soy suficiente, yo no puedo hacer, yo no tengo manera, nadie me va a creer. Y se parece un poquito, si lo pensamos, ¿no se parece un poquito al pueblo de Israel? Al mismo pueblo que también viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, seguía sin caer en cuenta que estaban en las manos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún habiendo visto las señales constantemente del Señor y su mano poderosa liberándolos, aún así, estando en el desierto, a través de esos 10 milagros, fueron capaces de murmurar 10 veces, ¿no? Entonces Moisés claramente venía de la misma cepa, porque Dios estaba ahí diciéndole una y otra vez, yo voy a hablar a través tuyo, yo voy a hacer a través tuyo. Y la respuesta de Moisés era, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz, ¿no? Entonces, ¿qué termina haciendo Jehová? Se enoja por este Moisés que no termina de entender que no es él, que es Dios a través de él, ¿no? Y ahí es donde entonces llegamos a el tramo que estábamos leyendo. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros ya leímos todo el pasaje anterior, ya leímos todo lo que había pasado con Moisés antes. ¿Qué pasa después de lo que terminamos de leer? Moisés va a su suegro y le dice, mirá, pasó esto, vi una zarza, me habló Dios a través de la zarza, dame permiso, permitime que quiero ir a Egipto a cumplir con lo que Dios me dice. Entonces Jethro le dice que sí, vayan, ¿no? Y es entonces cuando leemos el pasaje que leímos al principio, ¿no? Después de que él obedece de alguna forma a la orden que le da Dios, en el camino hacia Egipto es que Jehová quiere salir a matarlo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene que Jehová lo haya llamado para cumplir su propósito y que cuando él está yendo camino a cumplir ese propósito, Jehová quiere salir a matarlo? El mismo que lo llamó para cumplir con su llamado, ahora lo quiere matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que Moisés ya venía renegando a atender la voz de Dios. Sin embargo, la atendió, sin embargo, obedeció. Aún viendo maravillas, aún viendo la zarza ardiendo, ¿no? Igual
aunque renegó, aunque luchó, aunque no quería, aún así obedeció, ¿no? Bruno siempre nos dice, la obediencia tardía es desobediencia, ¿no? Pero bueno, está, él igual agarró las cosas y fue y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué cuando está camino a ese lugar, es que Jehová decide salir a matarlo, ¿no? Sale a su encuentro para matarlo. A mí me costó un montón entender el por qué. ¿Por qué en el medio de esa obediencia renegada, pero obediencia al fin, Jehová decide salir a matarlo? Así que vamos a volver un poco al contexto, a lo que estaba pasando, ¿no? Sabíamos de que Séfora es madianita, Yetro es madianita, y el hijo de Moisés y Séfora no está circuncidado. Eso es el único contexto que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros unimos los puntos, cuando nosotros hacemos 2 más 2, lo que nos encontramos es un Moisés que no convive con la doctrina de su pueblo, que no convive con la doctrina judía, y que convive mucho con la doctrina de los madianitas. Al punto de que su propio hijo no llevaba la clave del pacto, lo que representaba que fueran judíos, lo que los separaba de los demás, ¿no? Al tener a su suegro como sacerdote de los madianitas y a su esposa como madianita también, en esa casa eran más madianitas que judíos, ¿no? Entonces, no solo Moisés estaba renegando de su llamado, sino que también estaba contentando a su esposa y a su suegro. Y yo les pregunto, con total honestidad, díganme, ¿está mal que Moisés quisiera respetar a su suegro y a su esposa sosteniendo sus creencias? ¿Qué piensan? ¿Está mal querer respetar la creencia del otro? ¿Qué decís? Hay que respetar. Moisés recibió apoyo del pueblo. Cuando huía, que lo querían matar. Y él lo recibió en su aposento y le dio tiempo, le dio vida, le dio comida, le dio todo. Se enamoró de la hija. Entonces creo que en su momento tiene que respetar. Es básico, ¿no? Respetar a los que nos acompañan. Respetar inclusive al que no conocemos es algo básico. Nadie sale de acá a la calle y se cruza con un vecino que nunca vio y solo porque nunca lo conoció le hace una zangadilla. No, el respeto es algo básico, ¿no? Capaz que ustedes me dicen, pero en esa época el respeto al suegro era como muy importante, pero la realidad es que ahora también el respeto a cualquiera es algo muy importante. Incluso en el pasaje también, en Éxodo, en el capítulo 4, pero en el versículo 18, dice que Moisés fue y le pidió permiso al suegro. Moisés fue y le pidió a Yetro, por favor, permitime ir hasta Egipto, porque involucraba ¿qué? Llevarse a su hija y a su nieto. Entonces le pidió permiso para cumplir con su llamado. Entonces, la realidad es que respetar al otro es algo básico y no necesariamente está mal, ¿no? No está mal querer respetar y honrar al otro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué aún así Moisés haciendo dentro de todo lo socialmente correcto? ¿Por qué aún así Jehová decide salir a su encuentro para matarlo? Cuando inclusive él estaba cumpliendo con lo que a él le correspondía, a él, Moisés, sin faltarle el respeto a su familia. ¿Por qué aún así Jehová decide salir a su encuentro para matarlo? Porque el problema acá es cuando, en pos de respetar al otro, quedamos en falta con nuestro Dios. En pos de sostener el respeto y la honra por alguien más, le faltamos el respeto y la honra a nuestro Dios. Y acá nos encontramos con un Moisés que renegó de su llamado y en pos de sostener el respeto hacia su esposa y su suegro, estaba en contienda con su Dios. Porque no era simplemente contentar a su suegro y a su esposa. La circuncisión para ellos era la señal del pacto.
era lo que los significaba o los hacía hijos de Dios, lo que los dividía del resto, lo que los separaba. Era esa marca que llevaban en ellos que los hacía santos, que los santificaba, ¿no? Santos no como separados para bien. Entonces, ese mismo Moisés que había sido llamado para ser la imagen, el ejemplo del pueblo de Israel, ser quien los iba a llevar a la libertad y además a la tierra prometida, ese mismo Moisés estaba en contienda con su Dios. Y ahí es donde el contexto nos ayuda a entender por qué Jehová, después de haber llamado a Moisés, decide salir a su encuentro para matarlo. Porque este Moisés, para poder llevar adelante, para poder llevar a cabo eso que Dios le había encomendado, tenía que solucionar sus problemas, tenía que arreglar sus cuentas. Y era necesario que pudiese circuncidar a su hijo para ya no estar en contienda. Pero además su familia tenía que estar en el mismo barco que él para que él pudiera llevar adelante esta tarea. Y es entonces que entendemos por qué Sefora es la primera en darse cuenta de lo que está pasando. Porque Moisés no hace nada cuando Jehová sale a su encuentro para matarlo. La que toma el cuchillo de piedra para circuncidar al niño es Sefora, porque ella es la que entiende de que Moisés está en contienda. Y es ella la que decide arreglar las cuentas. Uno a veces piensa y dice, no hay tantas mujeres en la Biblia que tengan grandes historias, ¿no? Conocemos a Esther, conocemos la oración de María, la oración de fulana, pero Sefora es una mujer importante, porque si Sefora no hubiese arreglado ese pacto que tenía que tener su familia completa con Dios, Moisés no hubiese hecho todo lo que hizo de la mano de Dios. O sea que Sefora es la que soluciona esa contienda. Y ahí entendemos por qué. Porque es importante entender el contexto. De que no solo tenemos que responder a nuestro llamado cuando Dios nos llama, sino que además tenemos que poner las cuentas en orden. ¿Amén? Amén. Cuando unimos todas estas cosas, entonces entendemos por qué Dios estaba descontento con Moisés. Y es esto entonces lo que desencadena la situación que está describiendo este pasaje. Dios llama a Moisés para cumplir su propósito, liberar al pueblo de Israel, guiarlos a la tierra prometida. Pero para esto Moisés tiene que convertirse en el ejemplo vivo para Israel. Tiene que ser el ejemplo para todo el pueblo. Él no puede estar en contienda con su Dios. Él tiene que mantener el pacto. Y eso incluye a su familia. No solamente a él, a su familia, ¿no? Es acá donde Dios nos invita entonces a mirar un poco para adentro y a cuestionarnos en el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Realmente esto lo estoy haciendo acorde a la voluntad y los mandamientos de Dios? ¿O lo estoy haciendo de esta manera porque no quiero molestar al otro? ¿Será que estoy actuando de esta forma? Capaz que haciendo todo en puntitas de pie porque no quiero ofender al que está a mi lado. ¿Será que realmente estoy atendiendo al llamado del Señor o que hay cuentas que tengo que ajustar todavía? Les voy a contar una historia. Hay una historia de esas que se inventan para ilustrar una metáfora, y esta es así, o sea, no es una historia real, es una historia inventada, pero que lleva muy bien el mensaje, ¿no? La historia dice así: hay una muchachita que conoce a un muchacho, se enamoran y deciden formar una familia, ¿no? Eventualmente se casan y como toda familia de recién casados, ella decide sorprender a su esposo con una cena, ¿no? Entonces dice, voy a hacer la receta más rica que tengo. Y es una receta de un pecheto relleno que siempre cocinaba su abuela. Entonces hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Busca la carne, las verduras, el relleno, todo lo que tiene que hacer. Rellena la carne del pecheto, lo enrolla. Cuando lo va a poner en la asadera, le corta las puntas. Lo pone en la asadera, lo deja cocinar. Después de un rato está pronto, allá a lo largo llega su marido y ella recibe a su esposo con esta comida riquísima, ¿no? Entonces dice que le va a servir la comida y que su esposo, cuando recibe el plato, le dice, ay, muchas gracias, me encanta, el pecheto es riquísimo, pero a mí me gusta comer la punta.
del pecheto, porque es lo más rico, es lo que guarda el jugo de toda la cocción, del relleno, de todo lo demás. Dice, ¿no me cambiás para comer el borde del pecheto? A lo que ella le responde que no, el pecheto se cocina sin puntas, se le cortan las puntas. Entonces se genera como una discusión, porque ella le dice, no, yo toda la vida lo cociné así, mi mamá me enseñó a cocinarlo así, la mamá de mi mamá, mi abuela, le enseñó a cocinarlo así. No se le pone, las puntas del pechito se cortan. Entonces ellos como que medio que discuten y ella dice, bueno, esto no tiene sentido, yo nunca lo cociné el pecheto con las puntas, esto así tiene que ser rico, yo voy a llamar a mi mamá y mi mamá te va a explicar. Entonces llaman a la madre y le dicen, mira mamá, cociné un pecheto para mi marido, no le gustó porque quiere la punta, nunca le pusimos punta, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué se le saca la punta al pecheto? A lo que la mamá le contesta y le dice, mi amor, no tengo ni idea, mi mamá me enseñó a cocinarlo así que vamos a llamar a la abuela. Después de un rato tratando de entender, llaman a la abuela y le preguntan, abuela, ¿por qué el pecheto se cocina sin punta? A lo que la abuela le responde y le dice, mi vieja, mi amor, cuando yo era jovencita no teníamos mucho dinero, entonces tenía un horno chiquitito, chiquitito. Y como el horno era muy chiquito, no entraba el pecheto, y para que entrara le cortaba las puntas. Así que de generación en generación se fue viviendo esta costumbre que eventualmente dejó de tener sentido. Y se repetía sin siquiera cuestionar el porqué. Y no solo eso, sino que además se estaban perdiendo lo más jugoso de la receta. Simplemente por repetir sin cuestionar el porqué. ¿Cuántas cosas repetimos nosotros entonces de manera sistemática únicamente porque así me lo enseñaron? O así lo hice toda la vida. Lo aprendí así, lo hago así, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos que realmente no van de la mano de la sana doctrina? Pero no cambiamos para no quedar mal con el otro. Una de las cosas en las que fallamos nosotros, que no estamos de acuerdo, no se me ofenda a nadie si alguien lo hace acá, les pido por favor, pero nosotros no estamos de acuerdo y fallamos constantemente, es cuando los nenes están mal de la panza y mi suegra nos dice, yo voy a hablar con la señora de acá que le saca el empacho. No está bien. No se me ofendan si ustedes sacan el empacho. No está bien, porque no creemos en eso. Pero para quedar bien, para contentar a mi suegra, porque ella lo hace con amor, porque no lo hace con maldad, lo hace con amor, porque ella quiere que los niños estén bien. Entonces uno, boquita cerrada y no dice nada. Sí, que le saquen el empacho, total, no pasa nada. Pero sabemos que no va de la mano con lo que nosotros creemos. Ahí fallamos nosotros. Esas son esas cosas que nosotros repetimos constantemente porque me lo enseñaron así, porque toda la vida se hizo así, porque así lo aprendí y nunca lo cuestioné. ¿Será que realmente está alineado con la doctrina, con la sana doctrina, con esta segunda ley o con la nueva ley que se dio una vez que Jesús murió por nosotros? ¿Será que va de la mano de eso? Existe un concepto bastante duro. Viene del latín y en el idioma original la frase dice, si vis pacem parabellum. Y es un concepto duro. La traducción, lo más fiel posible, dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Otra de esas cosas que uno dice, no tiene sentido, yo quiero paz, no quiero guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Durante este último tiempo, Dios nos ha hablado un montón de cosas de forma muy clara. La mano de Dios y la guía de Dios ha sido clarísima. Dios nos viene hablando de unidad, de acción y de obediencia. Estas cosas se han repetido continuamente y constantemente. Unidad, acción, obediencia. El Señor nos está mandando a mantenernos en comunión, a mantenernos unidos, a ser familia. El Señor nos ha mandado a movernos, a accionar, a cumplir con nuestro propósito. No solo a hacer, sino a hacer. Y el Señor nos viene hablando clarísimo sobre la obediencia. Por esto es muy importante que no nos olvidemos que si queremos paz, nos tenemos que preparar para la guerra. ¿Para qué guerra?
para la guerra que nos sostiene a nosotros dentro de las bases del cristiano, para esa guerra que a nosotros nos sostiene dentro de la paz de Dios. No una guerra literal, pero sí una guerra espiritual. Que no sé ustedes, pero ¿no será más dura la guerra espiritual? La realidad es que no podemos caerles bien a todos. No. Hay una frase por ahí que me causa mucha gracia. Hoy estoy mucho con las frases. Hay una frase que dice que no sos bizcocho de queso para gustarle a todo el mundo. No, no podemos caerles bien a todos. Tampoco vamos a andar por la vida ofendiendo a todo el que se nos cruza, ¿no? Solo porque no cree o no acompaña nuestra creencia no le vamos a andar ofendiendo, pero no podemos caerle bien a todos. Entonces, si queremos estar en paz con Dios, si yo quiero estar en paz con Dios, tengo que estar dispuesto a ir a la guerra espiritual con quien haga falta. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Tenemos que estar dispuestos a ir a la guerra con la desobediencia, tenemos que estar dispuestos a ir a la guerra con la contienda, tenemos que estar dispuestos a ir a la guerra con el pecado, tenemos que estar dispuestos a ir a la guerra con todo aquello que nos distancia del Espíritu Santo. Y acá es donde, para darle un poco ya el cierre, acá es donde me remito a Deuteronomio, este libro que hemos venido leyendo en estas últimas semanas, esto que venimos repasando individualmente, pero que también hemos estado escuchando en los domingos, en distintas prédicas. Esta segunda ley, que muchas de las cosas que existen, están escritas en esa segunda ley, hoy en día no aplican, ¿no? Cuando habla de no cortarse el pelo, de no usar telas que sean de varios, por ejemplo, poliéster, ninguno de nosotros podría usar poliéster, si siguiéramos a rajatabla la segunda ley. Pero sí hay algo importante de esa segunda ley, que no podemos dejar de lado. Que lo que indica esa segunda ley para nosotros hoy en día, es que lo que tenemos que hacer es sostener aquello que nos distingue del resto. Aquellas cosas que nos une al pacto con Dios. La segunda ley, más allá de que no literalmente puede ser que aplique a nosotros, sí sigue aplicando, porque lo que pide esta segunda ley es que nos separemos de aquello que nos distancia, de aquello que nos diluye de la sana doctrina. Dice Deuteronomio capítulo 5, si quieren buscarlo, lo leemos juntos. Deuteronomio 5. Amén. Deuteronomio 5 dice, en el versículo 32, dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La versión de la traducción viviente dice, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. ¿Me invoqué? Derecha, izquierda. Sí. Ni a diestra ni a siniestra. No nos apartemos de la ley del Señor, ni a diestra ni a siniestra. Y capaz que hoy les pasa a ustedes lo que me pasó a mí. Recibiendo la palabra, mi conversación, mi protesta, muy al estilo Moisés, mi protesta con Dios fue, ¿cómo le voy a hacer la guerra al otro? Si nosotros tenemos que atraerlos con amor. ¿Cómo puedo yo entonces traerlos con amor y a la misma vez hacerles la guerra? Y les comparto lo que Dios me dijo a mí, y con esto los invito a orar. Nosotros no le hacemos la guerra al pecador. Nuestra guerra es al pecado. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.